gente está preocupada, Shirley, preocupadísima porque todo está caro. La plática no alcanza, pero para nada, y eso la verdad es que es muy triste, porque lo decíamos al principio del programa, Carlitos, apenas llevamos 4 meses del año. No. Entonces, ¿esto para dónde va? Oiga, y la inflación, piratica, Ay, ¿qué? 8.5. Mi hermana ya no puede más con inflación, ha tenido 4 chinos. Yo no sé qué hacer con eso. Y quedó con retención de líquido. La gente no tiene muy claro por qué todo está tan caro, eso que tiene que ver, si es por allá, por la guerra, si es un problema interno. Pues acaba de llegar a Callejeando y a la calle el señor director del DANE, Juan Daniel Oviedo. ¡Un ¡Eso! aplauso! Bienvenido a la calle. El verdadero. El de verdad. El de verdad. original. No es ningún imitador. No, es el verdadero. Es de verdad, de verdad. Es de verdad, pero se lo imitan mucho, ¿no? No, claro, sí tengo competencia. Porque yo creo, no sé, Carlitos, que es la Biblia de este programa. La leyenda. La leyenda viva de la radio y la televisión colombiana. Lamparo Grisales. La Amparo Grisales de la calle, de Callejeando más bien. Porque hace rato no había un director del DANE que sonara tanto, ¿no? Que uno recordara tanto, ¿no? Claro, lo que pasa es que vivimos en un país multiétnico, pluricultural, y estábamos acostumbrados muy seguramente a que siempre eran personajes como del interior del país, Sí. pero que tenían un acento neutro que le sonaba, digamos, familiar a cualquier parte de Colombia. De Colombia, sí. Si era alguien de la costa, pues tenía un acentico de pronto bonito. Si era alguien del valle, pues jaja, tenía por ahí, ve, mira, cómo está. Yo soy vallecaucano. Sí, sí, sí. Pero en esta oportunidad es alguien que tiene muy marcado el acento del interior del país, y eso generó, obviamente, mucha ¿De dónde es? publicidad. Recordación, Juan David, sobre todo. ¿De qué parte de Colombia eres? Yo soy de Bogotá. ¿Es en serio la No pregunta? puede ser de ninguna Chile pensaba que era O sea, costeño, Juan. de Bogotá. Ah, sí, o sea, ¿Cómo así? no, ¿No es por las paisa? dudas. Pues señor director del DANE, la gente está muy preocupada porque todo está carísimo. Salió anoche la cifra de la inflación, la entregó usted al país, 8.5. Y la gente no entiende nada porque todo subió. El pollo, la carne, el arroz, todo La está papa. carísimo. Bueno, pues en realidad ese comportamiento de la inflación se debe a los alimentos. Y a ese componente de los alimentos tenemos que entrar a sumarle otro producto que consumimos habitualmente, que son los productos de aseo, tanto para el hogar como de aseo personal. Y eso se debe a que Colombia, en la medida en que estamos relacionados con el contexto internacional, es decir, muchos de estos productos, como los productos de limpieza, son importados, o los insumos para la producción de alimentos también son importados, pues todo lo que está pasando en el mundo en ese momento nos está afectando aquí en Colombia, y por eso el tema de inflación, pues podría decir uno coloquialmente, también está de moda, llamémoslo así, en todos los países de la región de América Latina, en los países europeos, en donde estamos viendo unos incrementos muy importantes de los En la precios canasta, sí. asociados a esta situación Hay gente que no internacional. entiende qué significa inflación o eso qué quiere Sí, decir. Gordy. O Bueno, sea, una pues- vacuna o algo. Yo creo que la forma más sencilla de explicar la inflación es cómo los precios evolucionan en el tiempo. Se inflan. Y poderlo medir. Se inflan, exactamente. Y esto significa que cuando tú mencionabas, Esteban, que la inflación anual fue del 8,5%, pues lo que podemos decir es que algo que nos costaba en marzo de 2021 100 pesos, ahora nos está costando cerca de 110 pesos en promedio. Sin embargo, cuando hacemos un énfasis, como la inflación sigue a una cantidad de productos, cuando vamos a los alimentos, un alimento que nos costaba 1.000 pesos hace un año, este mes, en el mes de marzo, nos está costando 1.250 pesos, Eso es muchísimo. porque la inflación de alimentos ha sido superior al 25%. Hablemos de los alimentos puntualmente. Está carísimo y creo que este es el orden, señor director del DANE. El arroz, en primer lugar, las frutas, la leche, los huevos, las papas, la carne de res. ¿Por qué? La habichuela, ¿por qué sube tanto la habichuela? Por el invierno. Por el y invierno. porque para producir habichuela con buenos rendimientos necesitamos fertilizantes. Y estos fertilizantes, la mayoría de ellos no se producen en Colombia, sino que se importan. Y cuando los traemos de afuera, tenemos el efecto del dólar y del encarecimiento de estos productos a nivel internacional, por ejemplo, con el conflicto que estamos observando entre Rusia y ¿Por Ucrania. qué si hay una guerra por allá en La Porra, eso termina afectando cuando uno va al supermercado, a la plaza, a comprar un kilo de algo? Porque en ese momento, pues cuando
uno habla de la globalización, es decir, estamos conectados todos. Y Rusia y Ucrania producen trigo, producen fertilizantes, por consiguiente, el trigo que se usa para el pan que nos comemos todos los días Viene no de es un allá. trigo colombiano, es un trigo importado. Los fertilizantes que utilizamos para la papa que nos comemos aquí en Colombia, pues son importados y por consiguiente todos estos mayores costos que estamos viendo a nivel internacional se traducen en el comportamiento de los precios de los alimentos. ¿Qué va a pasar? ¿Para dónde vamos? Bueno, en el caso de los alimentos, pues ya hemos visto cómo el gobierno ha buscado hacer más competitivos estos insumos agropecuarios con la exención de aranceles. Es preocupante que seguimos viendo, pues el aguacero que cayó ayer en Bogotá nomás es una prueba de cómo estamos en una temporada invernal importante afecta a los comienzos cultivos. de este Sí. año, que afecta a los cultivos. Por ejemplo, pensémoslo, cuando llueve muy duro, las flores de un árbol de limón o de mandarina se pierden. Se caen. Se pierden las flores, pues ya no hay limones y no hay mandarinas y por consiguiente tenemos mayor escasez de estos productos. Entonces, lo que se espera es que hacia el segundo semestre empecemos a ver alguna corrección del comportamiento de los precios de los alimentos, pero como ustedes lo escucharon anteriormente, ahora hay otras cosas que están explicando la inflación, como el caso de los productos de aseo personal, como el jabón, la crema de dientes, Uy. Más los son- productos muchos para son lavar la importados. ropa, lavar los platos, están creciendo. Señor director del DANE, hay hasta cantantes preocupadas con este tema porque les está saliendo carísimo todo. Paulita, la de Carijeando, buenos días. Hola, hola mis amores, ¿qué más pues? ¿Cómo están? Muy bien, buenos días. Un saludo para el director del DANE. Ay, no preocupados, con Jessy estamos preocupados. ¿Es mejor la cebolla larga o la cabezona, director? ¿Qué decimos? ¿Cuál le recomienda Paola para cocinar? Ahora con Bueno, todo este pues tema en de la este inflación. momento, Que nos haga llorar menos. en este momento difícil sustituir, pero hay que recordar que el cerdo está empezando a bajar de precio, por consiguiente Y de a la hora de peso. pensar en Mi Jessy carnes, bajó de no peso. consumir carne de res, consumir carne de cerdo, zanahoria que está bajando de precio y tratar de evitar la papa y buscar tubérculos sustitutos como la yuca y la racacha. Ahora, para Paolita hay que decirle que hay que tener cuidado, ¿no? Porque con tanta inseguridad de pronto sale a comprar cebolla larga y le dan escabezona. Yo sí le quiero preguntar, ¿qué tanto serviría que en efecto nuestro país siempre nos lo han vendido toda la vida como una tierra realmente privilegiada en donde todo se puede cultivar? Y que siempre nos han hecho creer ¿Por qué que es- estamos importando tantas cosas? ¿Serviría de algo que nuevamente nuestros campesinos tengan la posibilidad de cultivar una cantidad de cosas que estamos trayendo del exterior? Es una muy buena pregunta, Carlos. Y en realidad, lo que nos comemos, en su totalidad, prácticamente en su totalidad, se produce acá. Ajá. Pero los insumos para lograr producir lo que nos comemos, sí dependemos del contexto internacional. ok. Es decir, Los no tenemos fertilizantes. una fuerte producción de abonos. Entonces, ok. cuando llueve mucho, hay que controlar con abonos y con fertilizantes los ciclos de crecimiento de los productos agrícolas y eso es lo que rápidamente nos expone a ese contexto. Sí, yo tenía internacional. la misma duda que Carlitos porque siempre nos han vendido la idea de que nosotros somos la despensa del mundo. Sí. O sea, que salen muchos alimentos, incluyendo el plátano, incluyendo las flores, el café mismo sale de aquí para muchas partes del mundo, para el Medio Oriente, para el Oriente, para Europa. Tuviste un café, ¿no? Yo tuve un café y claro, y sabemos y vivimos en muchísimas crisis los cafeteros aquí en Colombia cuando llueve muchísimo, además, y cuando tenemos que ponerle pesticida a nuestro ok. café, a nuestra semillita precisamente. Y claro, y es ahí donde se incrementa el valor Nos podemos volver más del orgánicos, gramo de ¿no? café. Pero las semillas también las importan, ¿no? Porque Monsanto no Sí. deja, no deja semillas orgánicas colombianas. Y precisamente A por ver, eso, por ejemplo, el gobierno nacional ha levantado los aranceles para las semillas para poder lograr que esas semillas que se importen pues puedan ser mucho más competitivas a la hora de establecer los costos de los productores agropecuarios. ¿Alguna vez el expresidente Juan Manuel Santos propuso, no se dio finalmente, quitarle unos ceros a la moneda colombiana? ¿Eso hubiera servido para algo o era un saludo a la bandera? No, yo creo que es más lo de la eliminación de los ceros a la moneda es un tema más de costos de transacción, pero tanto como pensar en que
el país estuviera en una situación inflacionaria tal que reducir esos ceros tuviera un impacto. ¿No? Yo creo que era una medida más de generar costos de disminuir los costos de transacción para no pensar rápidamente en 500.000 pesos, sino tener la lógica de solo 500 pesos y que todo lo que se deriva de cálculo y de transacciones asociadas al peso pues estuvieran manejadas de una forma mucho más eficiente. Yo creo Está que- encallejeando el señor director del DANE, Juan Daniel Oviedo. Tenemos muchas preguntas, le voy a preguntar en un momento sobre la carne. La gente está muy preocupada con el precio de la carne. Sí. Sobre el papel. Incluso nos llegaba una consulta, sí, Papel higiénico, de otra una vez. Pero persona. ¿para qué si no hay nada que comer? Lo peor. No, de una persona que tiene un puesto de revistas y no entiende por qué, por ejemplo, le están cobrando más caro el Le insumo. compren más revistas. Sí. Pero antes de eso, mi querida DJ, permítame que tengo a la alcaldesa de Callejeando, Claudia Loca, que también le tiene pregunta al director del DANE. ¡Oh, my God! Claudia ¿Qué López. más, mi hermano? ¿Cómo estamos? Salude. ¿Qué más, Juan Daniel? Alcaldesa. ¿Cómo vamos, mi hermano? A ver. Pues yo no sé, eso es percepción, mi hermano, porque es que acá en Bogotá, por ejemplo, no hay desempleo, ¿sí o no, mi hermano? Por favor. Claro, Una sí. manita ahí, mi hermano. Tenemos que Bogotá está teniendo un comportamiento todavía muy lento en materia de reducción del desempleo. ¡Lento! Pero de alcaldesa. reducción no, mi hermano. Ya no hay desempleo acá, ya no hay, eso es pura percepción. Sí, ¿cómo no? ¿Quién está tomando esos datos? Desmiéntala, señor director. Dígale la verdad. Aproveche su momento. No, claro que sí. Y precisamente la única, en este caso, ciudad que está teniendo un menor componente de inflación es Bogotá. Que lo que está mostrando es que los ajustes de los servicios públicos en Bogotá han sido menos importantes que en el promedio de otras ciudades y por eso es que Bogotá, a título de ilustración, es la ciudad con menor inflación tanto a nivel anual como a nivel mensual. Pero en temas de desempleo todavía una deuda muy importante para recuperar puestos de Estamos trabajo graves, que se sí. perdieron en la pandemia. Señor director del DANE, ¿por qué está tan cara la carne? Bueno, el caso de la De res. carne se debe a una lógica muy simple y es la carne viene de vacas y de ganado en pie y en este momento el ganado en pie colombiano está siendo muy atractivo en los mercados internacionales. Ah, le Sí, están Entonces, sacando. si uno es un ganadero y a uno le dicen, esa vaca afuera se la pagan mejor y puede recuperar los mayores costos de De producción, insumos. mientras que aquí en el matadero se la pagan a un precio inferior y no puede recuperar sus costos, pues uno que dice, la mando para afuera. Lo mismo que pasa con el café aquí en Colombia, exactamente. Exactamente. Entonces, la oferta interna de carne es mucho más escasa y por consiguiente Se vuelve los más caro. precios suben, como también reflejo del mayor costo de los concentrados de los medicamentos para criar animalitos. ganado y adicionalmente por el mayor costo de los fertilizantes para que los pastos que se afectan por las lluvias pues puedan Pero ven, dar los alimentos para el ganado. Exportamos las vacas, pero importamos carne Angus de Argentina, Sí. caray. Ay, ay, ay. Y para una minoría, Para minoría. claro, por supuesto. Muy, muy Aquí no minorista. comemos Angus. Sí, no, ¿Cómo que no? Aquí sí comemos Angus. Pero Carlito, Cuando nos nosotros invitan, no. comemos Nosotros angustia, chatas. nos invitan. Comemos angustia todos los días con estos precios, es verdad, Dani. Angustias, Saquemos exacto. de la duda a nuestra amiga que tiene el puesto de revista, señor director del Bueno, DANE. en el caso del papel, la pulpa de papel como insumo para revistas, para papel higiénico, para toallas higiénicas, para pañales, está habiendo un encarecimiento muy importante. Algunos factores, recordemos que en mayo el paro nacional afectó al suroccidente del país y allá es donde se produce a nivel nacional la pulpa de papel que utilizamos para fabricar cuadernos, para fabricar revistas, para fabricar pues los rollos de papel higiénico y adicionalmente lo que se importa también está muy costoso y por eso pues rápidamente estamos viendo que nomás la inflación de cuadernos supera el 14%. Papel periódico. papel Consulta periódico callejera que está llegando, la leche. La leche, pues en el caso de la leche Pues se llevan las estamos vacas. viendo son los costos
de fertilizantes y concentrados, pues que están llevando a que por el invierno, como los ciclos de pastos dependen de las lluvias, no solo por la escasez, sino por el exceso de lluvias, pues precisamente por esos ciclos de pastos, pues estamos viendo que hay menor producción de leche, y en la medida en que hay menos producción de leche, estamos viendo cómo no más la leche en polvo entre febrero y marzo tuvo un crecimiento del 2,8%. Pregunta importante, el costo de los moteles, porque están cobrando, señor director. Claro, los detergentes que utilizan ahí. ¿Por la leche? Los medimos, obviamente los medimos. ¿Ah, sí? ¿Qué tenemos de los moteles? Las También hay estancias cifras. cortas están medidas A ver. en la Y es la sección página más grande. de restaurantes y hoteles, y ahí pues rápidamente nosotros podemos ver que en el caso de las estructuras, 2 segundos. Como los hoteles, los moteles. Los hoteles Exactamente. motelera. La entrada a Teatrón está carísima. Entonces, nosotros medimos los servicios de alojamiento en hoteles, pensiones, posadas, hostales y moteles, y aquí estamos viendo que en marzo hubo una inflación mensual del 1,33% No. y anual del 8,76%. No, anual, además. No, 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 no. Todo está Mucho siendo consumo, afectado. O sea, no se puede comer, No. bañar ni tirar. Está Hay que, no, hay que buscar, Comer de ninguna manera. hay que buscar otras alternativas. Tampoco, por- Shirley, porque si uno dice caminen para el potrero allá, el precio de los fertilizantes. La DJ tiene consulta a esta hora, la DJ de Ay, Callejeando. Gordi, es que me sobra mucho mes al final del sueldo, Gordi. ¿Cómo hacemos, ¿Le hola? sobra mes? Venga. ¿Le sobra sueldo? Gordi, una pregunta, Juandis, ¿y eso del día sin IVA qué? ¿Eso es verdad? ¿Eso es mentira? ¿Sirve o no? Porque yo me gasté mi platica por ahí en unas revistas sin ropita y todo, ¿ala? Que si es verdad, sí funcionan los funciona. días ¿Sí sin funciona? ¿Sí sirvió para algo el día sin IVA? ¿De qué, perdón? El día sin IVA realmente sí tiene. Bueno, el sí día, funciona, impacta. el día sin IVA tuvo un efecto fuerte como el que vimos en octubre, cuando fue el primer día sin IVA de los 3 que tuvimos en el año 2021. Aquí en el día sin IVA, fundamentalmente las prendas de vestir tuvieron una mayor competitividad, pero nuevamente, como en diciembre se vende mucha ropa, pues los comercializadores de vestuario tuvieron que reabastecerse de ropa y de zapatos, y a la hora de reabastecerse lo hicieron a precios más altos o a costos más altos. Entonces los efectos del día sin IVA, en este caso en particular, permitieron reducir la inflación mensual en 7 puntos básicos, es decir, que la inflación mensual, que fue del 1%, gracias al día sin IVA, hubiera sido del 1,07% si no hubiéramos tenido ese día sin IVA. Fundamentalmente los efectos del día sin IVA se vieron en vestuario, ya no lo vemos en electrodomésticos y en línea blanca, porque los precios iniciales de esos productos se incrementaron de forma muy importante en enero y en febrero. Yo tengo una pregunta. Hoy estamos con lo de los deportes. Hoy es el Día del Deporte. El Día Internacional del Deporte. ¿Hay inflación en las pelotas? No tanto en las pelotas, pero sí en el fútbol 5, por ejemplo. La gente que practica, nosotros respuesta ya, para todo. Colombia ya no ve un componente inflacionario en la década de los 90 o en la década pasada. La gente se preocupaba por la inflación de las tarifas de los estadios. Sí, sí, por sí, ejemplo. sí. Claro. Ya las tarifas de los estadios no pesan tanto Ajá. dentro de la canasta de seguimiento de la inflación, pero sí el fútbol 5, y por eso en la división de recreación podemos ver qué está pasando con las tarifas de fútbol. Las Le sintéticas. está yendo bien con ese tema. Yo quisiera, Gordi. doña Pepa Colombia, yo quisiera que usted le pregunte al director del DANE si le han subido sus queratinas. Pepa. Ay, amiga, ¿cómo estás, amiga? Juanda, cuando quieras te hago la queratina gorda. ¿Cómo estamos, amor? Tú sabes que yo soy la empresaria del año, amiga. Dime, por favor, dime los productos para el pelo. ¿Qué, amiga? ¿Qué, gorda? ¿Van a subir? No, pues en ese punto sí hay que resaltar que en el mes de marzo vimos una inflación de peluquerías. ¿Sí? Y de productos, precisamente como todos los productos de aseo personal y los otros productos de aseo personal, llevan a que en las peluquerías, las fuentes, los peluqueros nos dijeron, 1, están caros los insumos. 2, el incremento del salario mínimo lleva a que remuneremos las tarifas de los peluqueros Claro. a un costo más importante, y los arrendamientos están mucho más costosos. Por eso estamos viendo también inflación de peluquerías, en este caso un punto básico de la inflación de los 100 o del 1% que tuvo en marzo estuvo explicada por las peluquerías. ¿Usted es mechudo, Juan Daniel? ¿Se haría la queratina? Bueno, hasta ese nivel no podemos llegar. Está perfecto así, está perfecto tu pelo DJ. así.
Gordy, Juanda, oye, según tus estadísticas y el librillo que tienes ahí, una cosa, ¿la gente baila más guaracha o reggaetón? ¿Qué dices tú? Son preguntas de nuestra DJ. Ok. Sí, terminan ¿Qué con el baila más, reggaetón. guaracho o reggaetón? Porque recordemos la imagen viral hace unas semanas del Exactamente. señor director del DANE en una rumbita, moviendo el pelito para lado y para lado, bailando como Exactamente. guaracho. Eso era punk. Eso era punk. Y techno. Eso es lo que bailo. Pero lo ¿Dónde que me estaba? pongan lo bailo. Lo que me pongan lo bailo. Estaba ¿Dónde andaba bailando. ese día? ¿Dónde era la En fiesta? el asilo. En el asilo. Ah. Ahí por la 39 con Caracas. ¿Y que estaba bailando? Estaba bailando precisamente. Habíamos pasado en ese momento a bailar punk ruso. Ah, sí. ¿Ruso? ¿Y eso cómo se baila? Eso es caro, se Gordy, baila porque funk? viene de afuera. Se Hola. baila moviendo la cabeza y batiendo el pelo cuando uno Y tiene. saltando. Bogueando, Exactamente. bogueando. ¿Cómo Moviendo lo la bate? polka, sí. ¿Cómo mueve el pelo? ¿Cómo mueve el pelo, señor director? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Eso, bate el pelo esta hora, callejeando en la calle. El director Eso. del DANE, Juan Daniel Oviedo. ¿Usted siempre fue juicioso en el colegio, ñoño, estudioso? Sí, Se yo nota, era, yo ¿eh? era Muy el aplicado. nerd. Tenía En todos los matemáticas. apodos que le ponían al nerd de ¿Cuáles la son? clase. Ay, qué emoción. Sí, entonces yo era Nerd Daniel. Entonces era Nerd Daniel, era el sapo, sí, era... Incluso en la universidad también, sí, a veces yo tenía mi vida y salíamos con mis amigos y nos tomábamos unos tragos, pero al otro día Estaba estudiando. llegaba con la tarea hecha. Oh. Sí, todos yo llegaba porque Qué todos orgullo con de un mamá. guayabo tremendo y yo sí llegaba con la tarea hecha a pesar del guayabo. Nerd Daniel, ¿la rumba está cara en Bogotá? La rumba está cara. Sí, está cara Está caro el porque vodka, precisamente el porque tema, viene de de las- Rusia. el Ay, tema sí. de bebidas alcohólicas, si bien no logra explicar un comportamiento inflacionario en el mes de marzo, sí ha tenido presiones a lo largo de los últimos meses. Pues, señor director del DANE, ha sido usted muy claro. ¿Algún consejo para los callejeros que están preocupados con el tema de la Que canasta hagan familiar? dieta. Bueno, en el caso de la rumba también, en el caso de la rumba hay que precisar que yo también inspecciono los precios Claro, frecuentemente. personalmente. Sí, no hay que negar. Personalmente podemos verificar que la rumba Va está uno a cara. los lugares, revisa y lleva Menos su mal se cuaderno. acabó el cartucho, si no también iría ya marihuana, subió. Pero bueno, para hacer mercado entonces, ¿qué le Consejos. podemos decir a nuestros callejeros, a nuestros oyentes? ¿Qué pueden hacer cuando vayan a mercar? ¿Qué deben Buscar escoger? Bueno, yo creo que a la hora de hacer mercado, pues hay que reconocer que si el arroz está caro, pues hay que buscar cómo buscarle sustitutos a través de otras fuentes de almidón o de proteínas vegetales, pensar en la yuca, Hay que pensar cambiar en la racacha. papa por el ñame y la yuca, por ejemplo. Exactamente. Que son La yuca. Por más la baratos. racacha, que es tan rica, Sí. por la zanahoria. A la hora de pensar en las carnes, pues yo sé que no a todo el mundo le gusta la carne de cerdo, pero sí está más barata. una buena y es una opción. fuente de proteínas. Y es de muy buena calidad en Colombia. Sí. Pues podemos sustituir por la carne de cerdo. Y en el caso de las frutas, hay que pensar en que los cítricos están supremamente costosos. Sí. Entonces, hay que Dios buscar mío. La gran otro mayoría tipo son de importados, frutas. sí. Además. En ese viene una buena cosecha de mango. Qué Por rico. consiguiente, seguramente en abril y en mayo vamos a ver el precio del mango caer y por consiguiente el mango pues puede ser una buena fuente Ay, qué rico el de frutas y de Ay, todas las rico. vitaminas de las frutas. Y suena la guaracha a esta hora para el director del DANE, ¡Eso! Juan Daniel Oviedo, que le encanta. Bate ese pelo, señor director. Bueno, Juanda. Bate ese pelo, como usted sabe hacer. No voy a hacer peras, Eso no tiene precio, Gordy, hágale. pero con ganas. Con ganas. Es el director del DANE, Juan Daniel Oviedo. ¡Un aplauso! Gracias por estar nota? callejeando con nosotros. Qué y por buen entregarnos- invitado, qué Sí. buen invitado hemos tenido el día de hoy. Logramos Nos sacó- entender por qué está todo tan caro, Sí, Shirley. ya, el coletazo de la guerra, o sea, los insumos que siempre están caros porque vienen de afuera, ya vamos entendiendo. Y el consejo de nuestro director del DANE es que busquemos otras alternativas Alternativas. para que no nos dé tan duro en el bolsillo. ¿Qué reemplaza el arroz, Dios mío? ¿Qué reemplaza el arroz? La yuquita, un purecito de yuca Yuca, bien rico. Puré. Todo está O muy sea, caro. no sean tan básicos, busquen. Eres muy básico, Chester. Chester, básico. Todo está muy caro, pero ir callejeando y la calle es gratis. Gratis, porque aquí estamos regalando platica. ¿Tenemos oyente en línea? Tenemos millones en un ratico. En un ratico ya nos vamos con oyentes, así que pendientes a nuestras líneas, quedan abiertas para que ustedes puedan participar e inscribirse y llevarse su regalito, porque aquí... Juanda, yo tengo una pregunta. ¿Qué es malo? ¿Usted es malo en qué deporte? Ah, Juanda? sí, claro, es nuestro En tema. todos, en todos. Yo, para sacar buenas notas en educación física, yo me volvía árbitro. Ah,
Todos se Llevando el peleaban porque puntaje. yo pitara los partidos porque era muy buen árbitro, me sabía todas las reglas. Todos los deportes. Cuando uno es muy ñoño en el colegio, ¿también le hacen bullying y matoneo? O se aprovechan claro. más bien los amigos y dicen, venga, me hago al ladito de Juanda, que es que este siempre Que me tiene haga la notas tarea, altas". sí. Toda una vida víctima del bullying y del matoneo. Pero bueno, es parte también de uno aprender a punta de fortalecer. la experiencia. Pues, Por a eso le reírse de gustaba uno ser mismo. árbitro, porque le gustaba el matoneo. ¿Cuánto lleva ya director de Dani? ¿4 años? 3 años y medio. Va para los 4 ahorita. Sí, pues, el 7 de agosto cumpliría 4 años. Ajá. Yo creo que ha sido uno de los directores del DANE que más ha resaltado en los últimos años, décadas tal vez. Por Sí. Yo no sabía trabajo. que había director del Dani hasta que... ¿Cómo que Hasta- no? Que no. Pues hasta que hombre. llegó Juan David. Sí, que llegó- hasta que llegó Juan Daniel O sea, hace yo 3 Como años. no le hasta que hacen el llegó Juan censo, David. Gordi. Sí, claro. Que sí, Nunca que le sí- hacen el censo. Que si lo pueden censar, si son tan amables. No, pero es muy cierto, la gente pensaba que el DANE solamente se dedicaba a saber cuánta población hay en Colombia, pero es muy importante, la función del DANE es clave porque es conocernos a nosotros mismos Sobre como todo en país. este momento en el que hay tantas Claro. fuentes de información, las redes sociales, las noticias falsas, pues lograr que al menos haya un punto de amarre de algunas cosas básicas que nos ayuden a tomar buenas decisiones. Yo creo que sí es bien importante y que la gente de a pie pues sepa que esta información también es útil, ¿sí? Y que escuchar qué está pasando con los precios es importante para saber cómo hacer mercado de forma inteligente. Director, ¿no y no siempre? llenar el carro de arroz y acumular papel higiénico Claro. en estas temporadas. Pues, No estamos- siempre O sea, Duque ha Gordi, si uno- quedado contento con sus informes, ¿cierto? No siempre Duque ha quedado contento. Diga la verdad. Él ha salido a decir, no es todo, es... ¿Es verdad que 2 de cada 10 gomelos soñeros? Dígalo, Juan Daniel. dígalo. Exactamente, sí, claro. DJ, rápidamente. La No, DJ Gordi, le iba a decir, Gordi, que al final del matrimonio ya no hay que tirar arroz. Entonces, ¿qué, Gordi? ¿Lenteja? ¿Yuca o qué? ¿Qué Racha, no tiramos? la pega. Tírele. Tírele la pega. Solo tire y ya está. Director del DANE, bienvenido siempre a Callejeando. No, muchísimas gracias, muy contento de estarlos acompañando y muy chévere también acercar estos temas a través de conversaciones. Chévere, así Chévere. bacán. Usted es un Chévere, bacán, sí. parce. Aquí venga cuando quiera. Juan Daniel Oviedo, el director del DANE. Un aplauso.